Bien. Por supuesto que para que exista la creatividad se tienen que dar una serie de condiciones, como decíamos. La organización tendrá que diseñar determinadas estructuras, tendrá que tener determinados tipos de recursos, naturalmente tendrá que generar determinados tipos de incentivos, ¿está? Para que dichas acciones se puedan llevar adelante. Deberá contar naturalmente con determinados tipos de recursos, ¿está? Y en ese sentido, no todas las organizaciones están preparadas para desarrollar la creatividad dentro de ellas. Consecuentemente también la innovación que naturalmente genere valor agregado en sus productos, en sus servicios, en sus procesos internos, por ejemplo. Nosotros hablábamos anteriormente en nuestra asignatura de Administración Estratégica qué relación existía. En la clase de ayer estuvimos haciendo un breve repaso al comienzo de esa relación que existía entre el concepto de estructura y de estrategia, de cómo la estructura tenía que servir de base a la estrategia. También un poco en el día de ayer tratamos de entender de qué manera los recursos humanos aportan al desarrollo de la estrategia. Y en este sentido, la creatividad naturalmente no va a estar exento, ¿sí?, de que esto pueda desarrollarse en la organización. Por lo tanto, también allí en esas bibliografías que están sugeridas, ustedes van a encontrar fundamentalmente todas estas bases de las que estamos hablando. Por ejemplo, recursos humanos que estén entrenados, que estén calificados, no solamente por su formación profesional, ¿está? Que si bien es importante que lo tenga, no es el único elemento o componente que es trascendental para que exista creatividad e innovación en las organizaciones. Por supuesto que también todo aquel recurso humano con una amplia experiencia en la organización o idoneidad en lo que refiere a la tarea que está llevando adelante, por supuesto que también son factores que inciden naturalmente en que el resultado que se quiere lograr con ambos conceptos finalmente se pueda lograr. Entonces, tenemos que tener recursos humanos calificados, competentes, motivados, ¿sí? Y naturalmente involucrados en aquello que se quiere alcanzar. Tengo que tener condiciones edilicias de infraestructura necesarias naturalmente para que esto se pueda dar. Es decir, tengo que contar con un determinado espacio físico en donde las reuniones se puedan llevar. Hoy en día, por todo lo que ustedes ya conocen y lo están viviendo en carne propia, el desarrollo de la tecnología también aporta en este sentido, como las aulas virtuales, como los encuentros virtuales a través de distintos tipos de plataformas, promueven este tipo de acciones, cómo compartir, por ejemplo, la información a partir de simplemente mostrar el avance de lo que cada uno ha realizado, nos permite naturalmente desarrollar, crear algo nuevo, generar un cambio dentro de la organización, ¿sí? En este sentido, las organizaciones pueden hacer y mucho para que esto suceda. Por supuesto que el recurso humano que forme parte de esos procesos de creación o de innovación tienen que naturalmente ser parte del mismo, es decir, no solamente tienen que estar comprometidos, sino que tienen que tener la suficiente autoridad para formar parte de esas áreas, de modo tal de que no podemos estar discutiendo, debatiendo, tratando de establecer ideas concretas, si luego cada una de esas generaciones o cada uno de esos resultados o productos que se obtengan, luego no van a ser posibles de materializarlos en la práctica, ¿está? De ponerlos en marcha dentro de la organización. Simplemente van a quedar como ideas vacías, eso no tiene ningún sentido. Eso no es creatividad y tampoco es innovación, ¿sí? Más o menos de forma superficial queda claro el concepto, con la idea del concepto. Sí, profe, se entiende. Luego tenemos un concepto siguiente que es
en la consigna número 3, investigar acerca de los conceptos relacionados con lo que es el aprendizaje organizacional, ¿sí? También vamos a describir una breve referencia, identificar la fuente de información. Y en este sentido, ¿alguna vez escucharon hablar, estudiaron el concepto de aprendizaje organizacional? En la carrera al menos creo que no, profe. El concepto, Profe, ¿eso está relacionado con lo que nosotros estábamos viendo en administración estratégica, como lo que era el aprendizaje en equipo? vos te estás refiriendo a cuando nosotros analizamos el concepto de organizaciones inteligentes. Sí, tiene que ver con eso. Por ahí va. Naturalmente que para que exista aprendizaje organizacional es una condición necesaria, pero no suficiente, que existan organizaciones inteligentes. En ese sentido, también les subí dentro del aula virtual, en el material bibliográfico, el libro La Quinta Disciplina, que yo les hablé en aquel momento cuando estábamos desarrollando el tema. Le subí el libro de La Quinta Disciplina de Peter Senge, en donde se analizan estas variables que forman parte de la definición. Nosotros hablábamos acerca de que la organización inteligente tenía que ver con una organización capaz de transformarse, vamos a simplificar el concepto simplemente, ¿sí? Con el paso del tiempo, adaptarse a distintos tipos de cambios. Para eso también analizamos conceptos que tenían que ver con el dominio personal, analizamos lo que tenía que ver con el aprendizaje en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo, una visión compartida por todos sus integrantes, modelos mentales, ¿sí? Que permitan naturalmente introducir nuevos conceptos, nuevas ideas, que permitan un pensamiento crítico, y luego naturalmente el concepto que integra a los anteriores, que es el del pensamiento sistémico, ¿sí? Nosotros decíamos recién de que para que exista el aprendizaje organizacional, naturalmente tiene que existir, aunque no necesariamente es el único elemento, el concepto de organización inteligente dentro de esa organización, ¿sí? Entonces, el aprendizaje organizacional lo que busca es analizar qué tipo de capacidades tiene que tener una organización para que pueda aprender a partir de todos los elementos que genera la misma, así como de aquellos que la envuelven. ¿Y esto qué significa concretamente? Nosotros en nuestra organización generamos permanentemente información. Es uno de los activos más importantes y no contabilizados, ¿sí? Que tiene la organización. Nosotros, y ustedes seguramente, nunca vieron dentro de un balance, por ejemplo, dentro de un estado de resultados, dentro de cualquier estado de situación patrimonial, o estado contable que estén analizando, lo que sea, el reflejo de, bueno, ¿cuánto vale toda la información que nosotros tenemos? ¿Cuánto valen nuestras bases de datos? ¿Cuánto vale lo que hemos generado de conocimiento dentro de la organización? Entonces, el aprendizaje organizacional lo que busca es poner en marcha todo aquello que resulta intangible para la organización, como por ejemplo la información, y observar la manera en la que puede capitalizarla. Por ejemplo, una forma de introducir aprendizaje organizacional tiene que ver con las encuestas que muchas veces hacen las organizaciones de opinión del público, ¿sí? Muchas veces ustedes habrán visto algunos buzones, antes había buzones, eh, por ejemplo, en el mostrador de una empresa, déjenos su opinión aquí, ¿está? Y al lado había unos papelitos y una lapicera. Luego, con el paso del tiempo, empezó a aplicarse tecnología sobre eso y hoy directamente las organizaciones nos mandan un correo electrónico,
nos mandan un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Generalmente muchas veces cuando ustedes realizaron la compra de un determinado bien o servicio por algún sitio web, por ejemplo, o utilizaron algún tipo de servicio del sitio web que se trate. Ejemplo, no sé, los que tienen personal, por ejemplo, reciben cada tanto encuestas de opinión con el servicio de personal, ¿sí? Entonces, o los que tienen en general telefonía celular, reciben cada tanto algún tipo de mensaje que dice, necesitamos que responda una encuesta, ponga 1 si quiere responder la encuesta, ponga 2 si no quiere responder la encuesta, ¿sí? ¿Qué se genera con todo eso? Se genera información, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, qué tan satisfecho o no está un cliente con respecto al producto o servicio. Si el producto o servicio pudo satisfacer la necesidad que tenía el cliente o no. Si encontró el producto o servicio que buscaba. Si le pareció adecuado el precio, las condiciones de entrega o cualquier otro componente que tenga que ver con la prestación del servicio en la entrega del producto, ¿sí? Así sucesivamente un montón de elementos más. ¿Está? Lo mismo con las bases de datos, ¿está? Que generan las propias organizaciones, por ejemplo, de sus ventas. ¿A quién le vende la organización? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Dónde se registra todo eso? ¿Queda registrado quiénes son mis clientes? Generalmente en negocios de características informales muchas veces sobre el registro de estos datos, como por ejemplo puede ser, no sé, supongamos una panadería, un kiosco, ¿sí? En donde generalmente se anota que se vendió un paquete de cigarrillos, que se vendió un top line y que se vendieron, no sé, 20 turrones, ¿está? Generalmente no se anotan que se lo vendieron a Alejandro Lloris y que Alejandro Lloris viene todos los días, día de por medio, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, entre tal horario y tal horario, ¿sí? A comprar esos productos, por ejemplo, 20 turrones, el top line y el cigarrillo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Se puede hacer algo? Claro que se puede hacer algo. Se puede predecir los comportamientos de compra del consumidor. Se pueden establecer relaciones con los consumidores de modo tal de ofrecerles otro tipo de productos, productos alternativos, inclusive tratar de entender cuáles son las necesidades que tienen ese grupo de clientes, dado que, por ejemplo, puedo no tener algún producto específico y como consecuencia de eso le estoy vendiendo turrones, cuando le puedo vender un producto que es mucho más rentable para la organización, o un producto que puede tener mejores satisfacciones para el usuario, ¿sí? Puedo estudiar cuáles son sus necesidades, por qué viene el lunes, miércoles y viernes entre las 10 y las 11 a comprar esos productos. ¿Está? ¿Por qué no viene otro día? ¿Por qué no viene en otro horario? ¿Qué sucede en ese horario y en esos días? ¿Está? Bueno, no, porque resulta ser que son los días en los cuales él trabaja en una oficina que está a la vuelta del kiosco, ¿sí? Bueno, de esa manera, mientras ese cliente permanezca en ese lugar, yo voy a poder satisfacer las necesidades del mismo, previendo de que los días de lunes, miércoles y viernes yo tengo que tener esas gomas de mascar, que son los top line, esa marca de cigarrillo y los turrones. No me puedo quedar sin esos productos. Y así sucesivamente, lo mismo con las compras, con los proveedores. Es decir, bueno, ¿a qué tipo de proveedores le compramos? ¿Cómo fue evolucionando el precio, la calidad de un proveedor a lo largo del tiempo? Che, mira, este proveedor me venía cobrando al principio 10 pesos. Después me empezó a cobrar 12, después me empezó a cobrar 15, después me empezó a cobrar 20, ¿sí? O resulta que me está cobrando lo mismo con el paso del tiempo, pero me está dando cada vez menos productos, está menos insumos, materias primas para mi organización. Entonces puedo predecir cuál va a ser el comportamiento en ese caso de el proveedor X, si yo analizo un proveedor, ¿sí? Lo mismo con los recursos humanos, lo mismo con los procesos de producción y así sucesivamente. Con todo ello, con todo lo que genera la organización, hace algo, lo lleva adelante, lo utiliza de algún modo, lo usa para tomar algún tipo de información.
¿qué sucede con todo lo que está alrededor de la organización también? Aquello que hemos estudiado tanto en el micro como en el macro entorno, por ejemplo. ¿Está? Hay factores que tengan que ver con, por ejemplo, los impuestos que nos estén afectando y que naturalmente tengamos que tener presentes, tenemos que tener la cierta previsión, ¿sí? Para poder establecer alguna relación entre factores que tengan que ver con los ingresos y, por ejemplo, los impuestos que tengamos que pagar. Fíjense todos los análisis a partir de los cuales nosotros, utilizando naturalmente el concepto de aprendizaje organizacional, lo vamos incorporando a la organización. Y esto significa que, por ejemplo, si un proveedor me dijo que me traía un producto y que no se lo recibió nadie y por eso está descontento, si un cliente vino a mi organización y me dijo, mirá, vos tenías tal producto vencido en malas condiciones y me lo vendiste igual, me lo entregaste, por lo tanto yo vengo a devolvértelo, quiero la plata o quiero otro producto que no tenga esta falla. Si tengo una alta rotación de recursos humanos, siempre estoy contratando recursos humanos porque, bueno, resulta ser de que permanentemente renuncian. ¿Qué es lo que está pasando con esos puestos de trabajo? ¿Cuáles son los puestos que presentan mayor rotación? ¿Qué sucede en esos puestos? ¿Hay demasiada tensión? ¿Hay demasiado estrés? ¿Hay demasiada inseguridad? Por ejemplo, bueno, tendré que diseñar mecanismos para aumentar la seguridad en esos puestos de trabajo. Y así sucesivamente. ¿Esto más o menos se alcanza a entender? Sí, profe, ¿se entiende? Bien. Profe, le hago una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Este trabajo también vamos a tener que exponer? Todos los trabajos de prácticas 2 los van a tener que exponer. Los presentan, Ok, obviamente, y los exponen, ¿sí? ese mismo día. Ese mismo día, sí, por supuesto. A partir de ahora, de la misma manera que lo vamos a ir haciendo también, y eso lo vamos a mencionar en la próxima clase para administración estratégica, ¿sí? En el caso también de prácticas 2, el mismo día de presentación también los alumnos van a exponer, ¿está? En el caso de prácticas 2, hago un pequeño paréntesis, perdón, de prácticas 3, de este trabajo práctico número 2 para prácticas 3, hago un pequeño paréntesis. Para la próxima clase nosotros vamos a ser un poco más rigurosos en cuanto a la definición de lo que configura el tiempo que cada equipo va a tener que utilizar para su exposición, ¿sí? Por lo tanto, ya un poco la clase que viene vamos a ir conversando acerca de este tiempo que van a tener cada uno de ustedes disponible para exponer y en el cual ese tiempo va a ser máximo, ¿está? Con lo cual les vamos a pedir que por favor se ciñan estrictamente a él. El grupo de alumnos puede utilizar todo el tiempo para exponer, ¿sí? Y por lo tanto le decimos, bueno, hasta aquí llegamos, ya se cumplió el horario, muchísimas gracias, pase el siguiente grupo, ¿sí? El siguiente grupo le puede, si le dijimos, por ejemplo, que el límite eran 15 minutos, puede exponer durante 10 minutos, ¿está? Y los otros 5 minutos se dedican a, bueno, la presentación de algún tipo de pregunta por parte del docente, por parte de algún alumno. Se puede seleccionar, y de hecho lo vamos a hacer, vamos a seleccionar un alumno, decir, por ejemplo, no sé, a ver, Anaí, pregúntale a este grupo, ¿sí? Cualquier duda que tengas, ¿está? O qué es lo que te llamó más la atención, o qué es lo que no te gustó, en qué no estás de acuerdo, o qué factores vos considerás que son sobresalientes de lo que dijo el grupo, ¿está? Entonces, lo que buscamos es que también los alumnos, por supuesto, no solamente sean meros espectadores de lo que sus compañeros están exponiendo, sino también, por supuesto, tengan protagonismo en este sentido. De esa manera utilizaremos los 5 minutos, por ejemplo, para el caso que estoy dando, de lo que corresponde a la exposición, ¿sí? Que le resta al grupo en cuestión. Y supongamos que haya otro caso en el cual un grupo de alumnos esté exponiendo, pero resulta que, bueno, llegaron los 15 minutos
Y supongamos que de las 6 consignas que tenemos en el trabajo, solamente expusieron 5. ¿Está? Bueno, en ese caso ahí igualmente se lo corta el grupo, se le dice muchas gracias, se agotó el tiempo, siguiente grupo. ¿Está? ¿Qué desventaja tiene esto para un equipo, naturalmente? Bueno, el hecho de no haber expuesto sobre algún punto en particular genera una menor calificación en lo que refiere, naturalmente, a la valoración que hará el docente respecto a la parte de la oratoria. ¿Está? Porque en la oratoria no solamente pretendemos que el alumno desarrolle de la mejor manera posible la presentación de su trabajo, ¿está? Con un tono de voz adecuado, con naturalmente las pausas y las remarcaciones que tengan que ver con algún tema puntual o particular, sino también, por supuesto, con el correcto uso del tiempo, ¿sí? Entonces, en este sentido, también pretendemos que el alumno sienta esa presión, podríamos decir, que representa el uso eficiente del tiempo, ¿está? Porque además, aunque sea un recurso que no lo podemos tocar, que no lo podemos ver, o sí lo podemos ver, pero reflejado en un instrumento que lo está midiendo permanentemente, sí es un recurso que tenemos, ¿tá? Que ustedes tienen también a disposición, y por lo tanto tenemos que hacer un uso lo más eficiente posible del mismo, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Sí. Pero usted también debería, ¿cómo decirlo? Limitar también un poco sus comentarios o esperar a que nosotros terminemos de exponer. Porque, por ejemplo, en la clase pasada creo que habló como media hora y al final nos quedamos sin tiempo a nosotros para exponer. Sí, eso también es cierto. Y esa también es una situación que, dado que la clase anterior, no estoy justificándome ni mucho menos, ¿sí? En la clase anterior no lo habíamos remarcado a esto, ¿está? Por eso me tomé la atribución, ¿está? De extenderme un poco más con el primer caso, porque de algún modo, al ser el primero, ¿está? Pretendí con ese ejemplo, o con ese primer ejemplo, que todos visualicen un poco, bueno, ¿qué me va a preguntar el profe luego cuando me toque a mí? ¿Está? Entonces, simplemente con esa intención lo hice. Sé que se me fue un poco el tiempo a mí, y también una responsabilidad mía, ¿está? Pero, naturalmente, a partir de este segundo trabajo, eso ya va a modificarse totalmente. ¿Sí? Agradezco igualmente la crítica, y por supuesto que la recibo de la mejor manera, ¿sí? De igual Profe, ¿y manera, serán concretamente 15 minutos entonces por grupo? en la clase que viene vamos a hablar bien del tiempo, ¿sí? Ok. Yo di simplemente estos 15 minutos como un breve ejemplo. En la clase que viene lo que pretendemos es que, por un lado, hablemos del tiempo, que va a ser lo más concreto y específico, pero por sobre todas las cosas, cada grupo, como lo hemos hecho también para el trabajo práctico número 1, traiga sus respectivos avances y podamos ir conversando de cada una de las consignas con cada grupo, ¿sí? Así que también, por supuesto, la administración del tiempo allí tendrá que ser lo más eficiente posible para que cada grupo también pueda tener, bueno, la suficiente atención que merece, naturalmente, por el trabajo que está llevando adelante, ¿sí? ¿Queda más o menos claro esto? ¿O hay alguna duda? Sí, profe. Bien. Eh, ¿Se comprendió más o menos todo este enfoque teórico hasta aquí? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Esta estructura que ustedes están viendo aquí en este trabajo práctico número 2 es el que vamos a replicar consecutivamente para los restantes trabajos. Es decir, un conjunto de preguntas, más que preguntas, referencias a conceptos, a técnicas, a herramientas de gestión, ¿está? Desde el punto de vista, observadas desde el punto de vista teórico, estrictamente, cómo es su concepción teórica, y luego esas
referencias o conceptos que ustedes desarrollaron llevadas a la realidad de lo que observan en la organización, ¿sí? Entonces, por eso, fíjense, allí la consigna número 4 nos indica analizar la organización, enunciar la misión, la visión, objetivos organizacionales, estrategias, valores que tenga la empresa naturalmente en estudio, ¿sí? En el caso de no poseer definidas ninguno de estos conceptos que estuvimos desarrollando aquí, vamos a pedirles a ustedes que propongan en consenso con su grupo de trabajo. Bueno, si no tiene misión para ustedes, ¿cuál debería ser esa misión de la organización? ¿Sí? Tomen en cuenta incluso aquellos aportes que se hayan hecho en otros trabajos, que tienen que ver con el concepto. Si yo en alguna asignatura anterior o actual les hice algún aporte sobre el tipo de misión, por ejemplo, de visión, de estrategias que diseñaron para una organización, me imagino que ya estarán dándose cuenta a qué me estoy refiriendo. Bueno, si yo les hice algún aporte en aquel momento, ténganlo presente también nuevamente para este caso. ¿Está? En caso de que consideren que las actuales definiciones no se corresponden con la organización, proponga una alternativa más conveniente. Esto también, dado que muchas veces sucede, la organización, vamos a suponer, de Matías Piacentini, allá cuando se creó con don Luis Piacentini, definió una misión y una visión. Por supuesto que con el paso del tiempo y naturalmente el avance de la tecnología, la modificación de su entorno, la incorporación de una nueva generación a la gestión de la organización, hizo que naturalmente la organización empiece a tomar otro rumbo y empiece a observar otras realidades en las cuales podría haberse involucrado o envuelto. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden decir, miren, esta misión y esta visión quedaron totalmente desactualizadas. ¿Está? Ya no es aquella misión que definió don Luis Piacentini cuando creó a la empresa. ¿Está? O la que él, por ejemplo, le definió a la organización cuando tomó el mando producto de la fundación que hizo su abuelo. ¿Está? O su padre, en este caso. Ah, perfecto. Bueno, entonces, si esa misión o esa visión fueron definidas allá en la década del 80, seguramente al día de hoy esa misión y esa visión están totalmente desactualizadas, ¿está? O al menos están desactualizadas en cierta manera, ¿está? ¿Esto queda claro? ¿Hay algún tipo de duda sobre esto? Chicos, Sí, profe, ¿quedó claro? sí, sí, Bien. quedó claro. En este sentido, ustedes, por supuesto, van a acercarse a la organización, van a conversar con el gerente, con el presidente de la organización, ¿está? Es decir, con aquellas autoridades de la organización que puedan dar la definición de estos conceptos. No quiere decir que simplemente aquellos que estén en la cúpula de la organización serán los únicos que las van a tener, ¿está? Puede ser que sea una organización inteligente y todo lo que refiere a la misión y la visión está suficientemente compartida dentro de la organización. Todos tienen acceso a esas definiciones. Perfecto. Si alguien de nivel de mandos medios o de nivel operativo accede a esas definiciones de tipo estratégicas para la organización, bueno, por supuesto que las pueden tomar a decir, ¿está? Muchas veces, si la organización se encuentra bien gestionada, podríamos decir, la misma puede tener objetivos y estrategias para un determinado sector de la organización, ¿está? Con lo cual, por ejemplo, no sé, el área de producción puede tener sus propios objetivos y sus propias estrategias, ¿está? Y consecuentemente luego el área de finanzas tendrá las suyas, el área de comercialización tendrá las suyas, y así sucesivamente, ¿está? Entonces, en ese sentido,
traten de observar qué tipo de definiciones más bien estratégicas tiene la organización en este sentido. ¿Está? Es decir, objetivos estratégicos, objetivos de toda la organización como conjunto, estrategias de toda la organización como conjunto, ¿está? Y por supuesto también, si existen valores sectoriales, bueno, los valores de toda la organización como conjunto. En la consigna número 5, ¿sí? Analice si la organización posee un área o un sector de ella destinado a la creatividad, a la innovación de productos y servicios. Seguramente ustedes, cuando analizaron algunas estructuras organizativas, encontraron áreas, por ejemplo, de investigación y desarrollo, ¿sí? Bueno, no es ni más ni menos que un área de creatividad e innovación, esas áreas de investigación y desarrollo, ¿está? En las cuales se estudian o se abordan distintos elementos, por ejemplo, a desarrollar o productos o servicios a desarrollar por la organización, ¿está? Entonces, esta organización, la que ustedes están analizando, ¿tiene un área específica para esto? ¿Creen ustedes que resulta suficiente? No solo por lo que representa el área, por el nivel de jerarquía que tenga dentro de la organización, o porque incluso esta área puede ser un área de staff dentro de la organización, no ser un área de jerarquía que depende directamente del gerente general, por ejemplo, ¿está? Sino también porque puntualmente puede no contar con todos los recursos, ¿está? Puede no tener todas las capacidades, no puede ser que no tenga todos los recursos humanos suficientes, puede ser que no cuente con recursos financieros suficientes para poder llevar distintas actividades adelante. Puede ser también que las condiciones de la infraestructura no sean las adecuadas. Puede ser que sea un cuarto o un espacio, una oficina tan chica que no permita que naturalmente allí tengamos la posibilidad de trabajar de forma ordenada. ¿Está? Incluso en el marco de toda esta situación de crisis sanitaria que estamos atravesando, puede ser que inclusive la organización, ese espacio no sea suficiente para que todos estén allí justamente envueltos. ¿Está? Los resultados de lo que allí se lleva adelante se pueden medir, es decir, sabemos aproximadamente cómo es la elaboración de un producto, cómo es un nuevo servicio que se obtiene a partir de lo que allí se piensa, cómo se observa que un proceso que ha sido sometido a una nueva tecnología o bien a un nuevo cambio, por ejemplo, ha mejorado los indicadores de ese proceso. ¿Está? Esos resultados entonces pueden medirse. ¿Hay elementos de medición para los mismos? En caso de que no posean, ¿sí?, un área de creatividad e innovación dentro de la organización, ¿qué elementos ustedes considerarían para que la organización posea, instale, ¿está?, tenga un área dedicada al tema? ¿Sería posible? ¿Sería posible que exista un área? No es necesario que ustedes lo planteen en este sentido de que la organización tiene que establecer un área en la cual jerárquicamente tenga que depender de una máxima autoridad, por ejemplo, de la organización. Ejemplo del gerente general. Muchas veces estas áreas son áreas de staff, ¿sí?, a partir de la cual existen en el organigrama y por supuesto funcionan a partir de una determinada metodología de trabajo. ¿Está? Por lo tanto, en determinado momento de tiempo, en determinadas fechas, ¿sí?, se juntan determinadas personas compuestas por un representante del sector A, del sector B, del sector C, del sector D. ¿Está? Se juntan, debaten, discuten, proponen alternativas, llevan adelante el análisis de un determinado tema, ¿sí?, de manera consecutiva.
y por lo tanto, naturalmente pueden obtener un resultado positivo a partir de ello. Bueno, todos esos elementos los pueden tener presentes ustedes. ¿Sobre qué aspectos ustedes pondrían la atención? Considerando la situación que ustedes observaron a partir del trabajo práctico número 1, por ejemplo, en la organización. Ustedes dicen, bueno, estamos viendo que esta organización no ha actualizado productos y servicios con el paso del tiempo. Sigue teniendo los mismos productos y servicios, sigue teniendo procesos que son realmente obsoletos, que están de alguna manera plasmados, ¿sí?, en su puesta en práctica, por supuesto, a partir de técnicas que ya no existen más, a partir de un uso excesivo de documentación. Ejemplo, en el día de hoy, cuando estaba saliendo de mi trabajo, me crucé con el jefe de recursos humanos de nuestro organismo y me decía, mirá, la verdad que es impresionante, me dice la cantidad de papel para realizar un trámite. ¿Qué le dije yo? Lo primero que le dije, ¿por qué no te juntás con tales personas? Que son las que ayudan a que todo esto se resuelva, se solucione, no solamente reduciendo la carga de documentación que puede contener un trámite, sino también llevándolo a un formato de tipo electrónico, ¿sí? O digital. Bueno, ¿sobre qué aspectos pondríamos la atención? Sobre el producto que estamos entregando, sobre los servicios, sobre los procesos. Si es sobre los procesos, ¿qué tipo de procesos? Si es sobre los productos, ¿qué tipo de productos? Si es sobre los servicios, ¿qué tipo de servicios? ¿Sí? Si es sobre las tareas, ¿qué tipo de tareas? ¿Está? ¿Qué metodología ustedes propondrían para implementar? Y en este sentido, la creatividad para desarrollar la innovación, existen infinitas técnicas, ¿sí? Muchísimas. Ejemplo, brainstorming, que es una de las más conocidas por ustedes. Entonces, nos juntamos, armamos una lluvia de ideas, proponemos una solución a un problema concreto que planteamos desde el comienzo, problema, oportunidad de mejora, ¿está? Novedad a desarrollar, ¿está? Y lo aplicamos, ¿está? ¿Podemos aplicar lluvia de ideas? ¿Podemos aplicar alguna otra herramienta? ¿Podemos aplicar un FODA, por ejemplo? ¿Podemos aplicar otra herramienta? Los 5 por qué. ¿Los podemos aplicar? Bueno, ¿podemos aplicar un árbol de decisión? ¿Qué podemos aplicar en este sentido? ¿Sí? ¿Qué recursos ustedes consideran serán necesarios para que naturalmente esa área funcione? ¿Qué tipo de recursos humanos? ¿Recursos humanos de qué áreas? ¿Con qué nivel de formación académica? ¿Con qué nivel de intelecto? ¿Con qué nivel de experiencia? ¿Con qué nivel de idoneidad? ¿Sí? ¿Qué tipo de recursos financieros? ¿Vamos a necesitar recursos financieros? ¿Sí? ¿Qué tipo de recursos financieros? Hacemos el corte aquí y nos volvemos a conectar.